Vamos a repasar entonces lo que fue el desarrollo político y la crisis que se está llevando adelante en Venezuela, y también la respuesta del gobierno uruguayo y la presión que está teniendo para tener un pronunciamiento más duro. El gobierno del Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa hermana república y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los últimos meses y en el día de ayer. Y la posición uruguaya sigue dándonos vergüenza cada vez más. Para mí, sencillamente, es una vergüenza la posición del gobierno uruguayo, que aparte borra de un plumazo una historia riquísima del Uruguay de respeto a los derechos humanos y de pegarse al derecho internacional. Pero que Uruguay soberanamente se ha plantado de manera estoica y creo que responsable, tratando de buscar el diálogo político entre las partes. Triste la actitud que ha tenido nuestro gobierno, que obviamente obedece a una complicidad ideológica, política y económica de particulares. El gobierno es floja, es tibia y no dice lo que tiene que decir. A mí me parece importante lo que el gobierno nuestro hoy dice de lograr una instancia previa a su instalación en el diálogo. El Uruguay ha alentado permanentemente la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo, fiel a su compromiso con el derecho internacional y en particular con la plena vigencia de los derechos humanos, la no intervención y la solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela. Declaraciones que hizo el gobierno formalmente, implícitamente está reconociendo a la constituyente, lo cual es un gravísimo error. Esta constituyente es ilegítima, es inconstitucional. Hablan simplemente de Venezuela porque les duele que el pueblo bolivariano de Venezuela tenga los recursos en manos de su pueblo y no del imperio. Más con un país como Venezuela que tanto le abrió las puertas a Uruguay cuando aquí hubo dictadura. Realmente Venezuela apoyó muchísimo a Uruguay cuando la gente salió de aquí, y no entiendo cuál es la postura tan seca, tan con miedo, tan guabinosa del gobierno uruguayo a decir realmente lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Yo imagino lo que el pueblo venezolano puede estar pensando, decir, y Uruguay, al que nosotros recibimos a uruguayos, a miles de uruguayos exiliados cuando se violaban los derechos humanos, cuando se violan en Venezuela más de 100 muertos en estos últimos 2 meses, el gobierno de Uruguay dice que hay que esperar. ¿Qué es lo que hay que esperar? Más violaciones a los derechos humanos, más crímenes. Hay 3 compañeros nuestros allá, hemos recibido reportes cotidianos y a cada hora. Aparentemente la votación ha sido muy alta, de más de 8 millones de venezolanos. Si hace una semana decíamos que la participación de 7 millones daban un contundente apoyo a la oposición, cuando votan 8 millones hay que decir que la gente apoyó la constituyente, o una parte de la gente. Un desastre, la verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo. Me parece que la soberbia no es buena consejera. El haber tenido los votos que dicen que se tuvo no amerita hacer acciones arbitrarias. Me llama mucho la atención que no se haya dado a conocer, por ejemplo, cuántos votos en blanco hubo en Venezuela, cuántos votos anulados. Nadie fue a votar en blanco para decir, mire, yo no participo de esto. Me llama mucho la atención. En términos de estimaciones electorales de la jornada, es evidente que el gobierno está tratando de disfrazar la realidad, de disfrazar de éxito y de fiesta cívica lo que en realidad fue un tremendo fracaso. Era sabido que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunciaría 8,5 millones de votos. Para un 8.89.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. La cifra de 8.089.320 que finalmente se anunció pasada la medianoche de ayer no dejó lugar a dudas sobre la total ilegitimidad del proceso y la alevosa manipulación del sistema electoral y sus resultados. Con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Según la empresa, hay una diferencia de al menos 1 millón de votos entre lo que el gobierno dice y lo que la empresa detectó. El proceso realizado ayer es absolutamente nulo, dado que la elección de la Asamblea Constituyente se llevó a cabo masacrando los principios básicos de la transparencia, neutralidad y universalidad que deben caracterizar a comicios libres y confiables. Esperemos que entonces esta Asamblea Constituyente sea un paso en el sentido de construir diálogo y entendimiento entre la oposición y el gobierno que les permita encauzar el conflicto por las vías institucionales. ¿Qué hizo la oposición el 30 de julio? Como locos,
en Twitter se volvieron locos. Nada más con los Twitter que publicaron está para que le metan 30 años de cárcel a toditos ellos. Ya eso es tarea de ustedes, no es tarea mía. Hacer justicia en los próximos días será tarea de la constituyente. Y eliminar las inmunidades parlamentarias que generan impunidad. Venezuela es un desgarro para todos, va de mal en peor. Bien dijimos nosotros que todo esto de la constituyente no ayudaba en nada. Necesita soltar a los presos políticos. Me desconcierta mucho que no se entienda que frente a un choque casi inevitable de trenes, la única salida que hay es la negociación, es el diálogo, es el entendimiento. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar que los dos trenes choquen con el pueblo venezolano en el medio? La verdad es que me da mucha desazón escuchar algunas voces en el Uruguay diciendo que el diálogo no es el camino. Eso de que con esto se da una mano a un diálogo que es inexistente y que no puede existir con un gobierno como el de Maduro. El diálogo siempre es el camino, el entendimiento siempre es el camino, la paz siempre tiene que ser el camino. Nosotros creemos que esto debería habilitar un diálogo sin injerencia externa entre el gobierno y la oposición para buscar la mejor salida para Venezuela. Los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma, hasta ahora bajo arresto domiciliario, fueron detenidos durante la noche, llevados desde sus hogares. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, difundió un video de la cámara de seguridad de su casa donde 4 uniformados y 3 hombres vestidos de civil suben al dirigente político a una patrulla del SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano. A través de la red Twitter, Tintori denunció lo sucedido en plena noche. En otra zona de Caracas se cumplió un operativo similar para llevar al exalcalde Antonio Ledesma. Que los vuelvan a llevar a Antonio Ledesma y a Leopoldo López no ayuda a nada. Estamos preocupados por su integridad y por el cuidado de su vida. De Venezuela uno ya no puede esperar nada bueno. Una persona que fue electo democráticamente, que no está cumpliendo con la Constitución y con la ley. Un régimen autoritario que ya no le importa la vida de sus compatriotas y que está haciendo cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. ¿Usted ve una dictadura? No tengo ninguna duda. Si alguien tenía alguna duda, después de los 100 muertos y de la represión brutal contra el pueblo venezolano, yo creo que esto que está pasando hoy es la demostración más cabal. El régimen en Venezuela es una dictadura verdaderamente repugnante que ha violado los derechos humanos en todas las dimensiones. Ahí me dicen dictador. Ustedes saben, yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores, hijos de la gran madre, del gran father.